Bon dia. Moltes gràcies per estar aquí. L'actual crisi econòmica té moltes lectures i possiblement una d'elles sigui la lectura que ens donaria des de la perspectiva dels riscos. Crec que no m'equivoco si podem afirmar que la percepció social del risc ha canviat, tant perquè la intensitat dels riscos que coneixíem s'ha augmentat i també perquè la tipologia de les seves manifestacions també ha patit un increment considerable. Tot això ha impactat d'una manera, al meu parer, dramàtica en els mecanismes de previsió i, sens dubte, el sistema de pensions s'ha vist directament afectat. Inclús s'ha arribat a dir que la viabilitat del sistema de pensions estava en entredit, estava seriosament compromesa. En aquest context s'ha vist notablement afectat pel progressiu envelliment de la població, que a més alhora s'ha vist accentuat també per una davallada considerable dels fluxos migratoris, i això evidentment també ha afectat, i també per una altra banda la famosíssima crisi del deute sobirà tampoc ha ajudat massa a tota aquesta situació. Tots aquests elements, degudament agitats per la coctelera mediàtica, si es pogués dir, han actuat com a precipitadors de l'acció del legislador. I utilitzo la paraula precipitadors perquè jo crec que l'acció legislativa, en aquest cas del legislador laboral, ha patit una pressió molt forta i ha fet que dugués a terme tot un seguit de reformes sense la necessària pausa i tranquil·litat que serien desitjables. Jo crec que la reforma laboral de la llei 26/2011 és el fruit d'aquesta situació i jo crec i podríem dir que és una reforma con alevosía, si es pot dir, si em permeten, alevosía estival, perquè la llei és de l'1 d'agost. Llavors ja pràcticament tothom estava amb el banyador i sincerament jo crec, i segurament vostès també compartiran l'opinió de que probablement hagués sigut molt millor si s'hagués plantejat des d'una altra perspectiva o amb molta més tranquil·litat. Per analitzar el contingut d'aquesta reforma, així com una mica l'evolució que ha patit el règim jurídic del sistema de pensions, i intentar, també li hem demanat que intentés aventurar-se en la difícil tasca de fer una prospecció de futur de quins seran els possibles canvis, tenim aquí amb nosaltres la professora i advocada Elena Rodríguez Bea. Ella és professora de la Universitat Rovira i Virgili. I bé, jo vull aprofitar, arribats a aquest punt, vull aprofitar l'oportunitat per agrair-li públicament l'acceptació de la invitació que li vam fer. I en concret li hem demanat a la professora Rodríguez que ens fes una anàlisi de quin és el règim jurídic de les pensions, quins són els principals elements que han patit una modificació arrel d'aquesta reforma de l'agost passat i, com els he comentat, mirar de fer aquesta visió de futur, treure una mica la bola de cristal i intentar ajudar-nos a vislumbrar com serà el futur en aquest sentit. Hem cregut, juntament amb la directora de la jornada, que aquesta era una aproximació necessària per poder abordar de la millor manera possible el sistema de pensions i quina és la fiscalitat d'aquests sistemes de pensions, especialment perquè a mesura que el sistema de pensions públic pot patir una constricció, una limitació, automàticament els sistemes de pensions privats o complementaris, que no suplementaris encara, adquireixen un paper rellevant. Aleshores, sense més dilació, li dono la paraula. En principi, la sessió està prevista que tingui una durada de 45 minuts i després tindrem uns 10-15 minuts pel col·loqui. Llavors, li dono la paraula. Buenos días. ¿Se me oye? Y, en segundo lugar, agradecer el que se me permita estar aquí en este momento. Efectivamente, vamos a hablar de la última reforma, una reforma que es la Ley 27/2011 de 1 de agosto y que es una norma que, en principio, está prevista su entrada en vigor a partir del año 2013,
casi todo. Hay alguna cosa que entra anteriormente, pero en general está pensada que empiece a aplicarse a partir de enero del 2013 y que tiene unas disposiciones transitorias que en principio durarán hasta el año 2027. O sea, quiere decir que estamos hablando de que la aplicación de esta normativa va a tardar 15 años más 2 hasta que empiece, 17 años de entrada en vigor. Efectivamente, tal como estaba comentando, es una norma que surge en un momento muy especial de crisis económica, de reformas estructurales que se están haciendo en todo, impuestos, mercado de trabajo, en absolutamente todo, pero que yo, cuando la veo, realmente pienso que efectivamente es una reforma que lo único que hace es continuar el proceso de las reformas que hay desde los años 80. Y que efectivamente tampoco sé si había tanta prisa para que efectivamente saliera el 1 de agosto, o sea, en vacaciones, cuando en toda la exposición de motivos solamente se hace una referencia a la situación económica global. Quiero decir, o sea, no es una norma que esté hablando de que en la actual situación de crisis económica del mercado de trabajo haya que sacarla, sino que es una norma que responde, vuelvo a decir, a las modificaciones desde el año 85, que ahora vamos a ver, y sobre todo a lo que hay a partir de los pactos de Toledo del año 97. Entonces, no sé, efectivamente, yo tampoco estoy muy de acuerdo en que necesitara tanta prisa porque es una continuación de todo lo anterior. Yo quería, primero, porque además lo de siempre, no sé exactamente qué nivel hay, quería ver qué es una pensión de jubilación, que todo el mundo sabe, pero, o sea, ver sobre qué 4 requisitos se exigen para la pensión de jubilación, para ver entonces qué es los cambios que ha habido. O sea, vamos a ver, por lo tanto, es eso, una prestación económica consistente, ya lo sabemos, en una pensión única, imprescriptible y vitalicia. Y se regula en el artículo 160 y siguientes de la Ley General de Seguridad Social. Vamos a ver cuáles son los requisitos, sin entrar en ellos, solamente para deciros en estos 4 requisitos cuáles son los 2 que han ido cambiando y, sobre todo, después vamos a ver cómo se calcula la pensión de jubilación, sobre qué 2 variables calculamos la pensión de jubilación, para lo mismo ver qué modificaciones han sufrido en estos años. Ya os digo, empezando por la del año 85. Los requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación. Estamos hablando solamente de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, quiero decir, hay que tener claro que sí que también existe una pensión de jubilación en una modalidad no contributiva, que no vamos a entrar en ella. Quiero decir, la modalidad contributiva, lógicamente, es a la que se tiene derecho en función de las contribuciones al sistema, que cotiza a la Seguridad Social, si cumple los requisitos, tiene derecho a esta pensión. El primero de los requisitos, que sigue viniendo de esta manera en el artículo 160 de la Ley General de Seguridad Social, es estar en alta o en situación asimilada al alta, que la verdad es que es un requisito que en el año 85 desapareció y que solamente se pide para las anticipadas. Pero como la norma lo dice, se sigue poniendo. No tiene más modificaciones que la que sufrió en el año 85. Cumplimiento de una edad mínima de jubilación, que si acudimos al artículo 160 de la Ley General de Seguridad Social, veremos que sigue apareciendo 65 años de edad. Efectivamente, edad en la que luego hablaremos, que es la que va a sufrir unas modificaciones y que es la que nos encontramos en la Ley de Retiro Obrero de 1919. O sea, es exactamente la misma. Tener cubierto un periodo mínimo de cotización. Vamos a ver que este periodo mínimo de cotización no ha sufrido variaciones con respecto a la reforma del año 2008, a la que hay ahora en vigor, a la que no está en vigor, la que entrará en vigor, pero es otro de los elementos en los que sí que ha habido bastantes modificaciones. Y el último es que se produzca el hecho causante, que es el cese en el trabajo. Este, en principio, ahí está, pero veréis que también hay algunas cuestiones que se plantean en la nueva reforma. En principio, efectivamente, la jubilación es incompatible con el trabajo, es incompatible, excepto lo que es la jubilación parcial, que por supuesto es compatible con el trabajo a tiempo parcial, pero veréis que la reforma sí que la permite compatibilizar con el trabajo por cuenta ajena, con el trabajo por cuenta propia en una determinada medida de ingresos, luego lo veremos, y además se plantea que se estudie la posibilidad de la compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación. O sea que también este punto va a sufrir alguna modificación.
Os pongo aquí cómo se calcula la prestación de jubilación, porque ya os digo que hay que tener muy claro de qué manera se calcula la pensión de jubilación para que veamos cómo afectan todos los cambios que ha ido habiendo. La cuantía de la pensión de jubilación, eso es el resultado de aplicar a la base reguladora un porcentaje. O sea, siempre es igual, una base reguladora, que ahora veremos cómo calculamos la base reguladora, y un porcentaje. Este porcentaje varía en función de los años de cotización. Y luego dentro de unos límites. Efectivamente, hay unos límites mínimos que también van a cambiar y unos límites máximos que no han cambiado, que yo creo que por ahí tendrá que ir el tema, pero que en principio no han cambiado. Y el porcentaje luego lo veremos luego cómo se calcula, cuáles son los porcentajes en función de los años cotizados. Os diré cómo está en este momento y cómo va a quedar con la reforma. Y la base reguladora se obtiene de dividir la suma de las bases reguladoras de contingencias comunes de un determinado número de años. Siempre la división es la misma. Número de años cotizados multiplicados por 12 dividido por el número de años multiplicado por 14. Lo iréis viendo mejor conforme vayamos viendo las modificaciones que ha habido. Pero es decir, el cálculo de la pensión de jubilación siempre es el mismo. Una base reguladora que resulta de la cotización al sistema por contingencias comunes del trabajador y un porcentaje que viene en función de los años que se han trabajado. Bueno, como os decía, las reformas, lógicamente, las vamos a ir viendo por encima, pero es importante porque, insisto en que hay que ver cómo esto es una continuación de las anteriores. La primera reforma es la Ley 26/85 de 31 de julio. Esta fue una reforma que supuso la primera huelga que hubo en España, importante, de la democracia, en un momento de crisis económico muy importante también, y los sindicatos se lanzaron a la calle. Os lo digo solamente para que veáis que la incidencia que tenía esta reforma es de risa comparado con lo que ha supuesto posteriormente las reformas de la pensión de jubilación. Ante esta reforma hubo una respuesta tremenda, yo la recuerdo perfectamente, y posteriormente, cuando se ha ido rebajando cada vez más la pensión de jubilación, ya no he visto de nuevo ninguna otra respuesta. En esta reforma, aparte de que se dijo que ya no era necesario estar de alta o en situación asimilada al alta, ya veis que decía que el número de años cotizados para tener derecho a la pensión de jubilación entonces eran 8 y se pasó a exigir 15 años. Esto es igual hoy. Hoy no se ha modificado ni se modifica con la nueva norma. O sea, en el año 85, hasta entonces con 8 años se tenía derecho a la pensión de jubilación, se exigieron 15 años y vuelvo a decir, esto es lo que se mantiene hoy. Lo único que se ha variado es la carencia específica, que tampoco nos afecta mucho. Entonces, ahí era 8 carencia genérica, 2 dentro de los 8 últimos años, carencia específica. ¿Cuál fue la modificación que supuso que se lanzaran los sindicatos a la calle y hubo la primera huelga general? Bueno, pues el cálculo de la pensión. El cálculo de la pensión de jubilación se realizaba en esos momentos sumando las bases de cotización de los últimos 24 meses, 2 años, y lo dividíamos entre 28. Esto, además, os puedo asegurar que era un fraude, o sea, era un fraude absolutamente generalizado. Quiero decir, había que modificarlo. Quiero decir, esta modificación yo creo que estaba absolutamente justificado. Era absolutamente normal. Además, es que las empresas te lo decían así, que todos ascendían curiosamente en los 2 últimos años de vida y todos cobraban muchísimo más en los 2 últimos años de vida. Por lo tanto, las cotizaciones eran bajas hasta que alguien cumplía 63 años en los que subían considerablemente la pensión. Como se calculaba con esos 2 últimos años, la pensión era mucho más alta. Tal era el fraude que efectivamente se estableció, sigue todavía ese artículo en la Ley General de Seguridad Social, el que esas subidas que no se encuentren claramente justificadas no se tienen en cuenta. Entonces, hoy, efectivamente, hoy que ya no afecta, porque los 2 últimos años no afectan prácticamente, pero hoy sí que si se ve a alguien que no sabemos por qué este es el único trabajador que ha tenido una subida importante, pues en ese caso, efectivamente, esas cotizaciones no se tienen en cuenta.
Así es como se calculaba antes del año 85 y a partir del 85, lógicamente, como todas las normas, con unas transitorias muy graduales. Es decir, ninguna reforma se hace de la noche a la mañana. Yo os he dicho que esta reforma hasta el año 2027 no entraría en vigor tal como está propuesta. Esto pasó lo mismo. Aquí ya se empezó a decir, la base de cotización es la suma de los 8 últimos años. 8 últimos años son 96 meses, entonces dividimos la suma de los 8 últimos años entre 112, que son 8 años por 14, como os he dicho antes. Entonces, esto es lo que se hacía. Lo que se estableció, lógicamente, entonces, que es algo que se mantiene ahora, es los 2 últimos años cotizados los tomamos en su valor real, tal como aparecen en la nómina y en los boletines de cotización, y los anteriores los revalorizamos de acuerdo al IPC. O sea, esto es lo que se hacía. Por lo tanto, ya no tomamos solamente los 2 últimos años, sino que ya tomamos 8 años de la vida de un trabajador para hacer el cálculo de la pensión de jubilación. Vuelvo a decir, creo que es correcta esta medida, no creo que esté mal, pero sí que estudios posteriores calcularon exactamente qué había supuesto en bajadas de pensión, y había ya una bajada de pensión. Aparte que en esos momentos las vidas laborales de los trabajadores no tienen nada que ver con las que nos encontraremos en el año 2027, pero ya afectaban. Es decir, esta primera reforma ya supuso el que efectivamente las pensiones en su cálculo fueran inferiores. La siguiente reforma es la Ley 24/97 de 15 de julio, que esta reforma es la que surge de los Pactos de Toledo. Los Pactos de Toledo aparecen en la exposición de motivos de esta reforma, o sea, por eso os decía que es una continuación. Esta reforma es una en la que además se nos abra. Es verdad que hoy estamos en un momento mucho peor, pero aquí ya también se nos empieza a decir que efectivamente causas demográficas de la población van a hacer que sea inviable el sistema público de pensiones y se empiezan a tomar medidas para, no es otra cosa que rebajarlas, básicamente. La exigencia de cotización es la misma, en lo que es carencia genérica, son 15 años cotizados, se modifica la carencia específica, que es 2 dentro de los últimos 15 años, no 2 dentro de los 8 últimos años, que era hasta esta reforma. Y la base reguladora vuelve a cambiarse. Ya no son los 8 últimos años, ahora ya son los 15 últimos años. O sea, ya no tomamos 8, sino 15. 15 son 210 meses, 15 por 12, entonces, al revés, 15 son 180 meses, sumamos las bases de cotización de los 180 últimos meses y lo dividimos entre 210. La mecánica es la misma, los 2 últimos años de cotización, valor real, los anteriores revalorizados de acuerdo al índice de precios al consumo. Esto es lo que supone. Aquí se vuelve a decir lo mismo. Como revalorizamos de acuerdo al IPC los meses, efectivamente, un trabajador que no haya dejado de trabajar en ningún momento, que se mantenga en la misma empresa, con el mismo puesto de trabajo, en unas condiciones similares, efectivamente la pensión de jubilación sería igual si la calculamos con los 2 últimos años, con los 8 últimos años y con los 15 últimos años. Es que eso es indiscutible. Lo que pasa es que ese tipo de trabajador cada vez queda menos. Quiero decir, o sea, no le afecta a ese trabajador, sino que afecta a otros muchos trabajadores. Cuanto más alarguemos la vida laboral que tomemos en cuenta, lógicamente cada vez encontraremos muchos más años huecos y muchos más años con un salario inferior, con unas condiciones diferentes. O sea, esto es así de claro. O sea, hay algunos trabajadores que no resultan afectados por esta reforma, no resultaron afectados por la reforma del 97, ni por la del 2008, ni resultarán afectados por la del 2011. La mayoría de trabajadores sí resultan afectados. Luego aquí os comentaré también, bueno, cuando pasemos a otros lo comentaré también para que vayáis viendo, y por si alguien no tiene muy claro, o sea, porque no sé tampoco el nivel de conocimiento que hay de estas cuestiones. Yo estoy diciendo aquí ya que tomamos 15 años cotizados y yo os he dicho que efectivamente quien está en la misma situación apenas hay cambios. Pero claro, puede haber gente que en estos 15 años tenga meses huecos, o sea, que no haya cotizado. Vale, hasta hoy
esos meses huecos, que lo que se hace es poner la base mínima de cotización de ese momento. Si yo tengo un año hueco en el año 97, lo que acudiremos es a cuál es la base mínima de cotización del año 97 y sumaré esas bases mínimas de cotización. De tal manera que nunca hay base cero. En autónomo sí, pero estamos viendo el régimen general. Entonces, por lo tanto, es así. Quiero decir que veáis que nunca a un trabajador por cuenta ajena le dejaremos ningún mes con una base cero. Le podremos dejar como mucho hasta ahora, luego sí, o sea, con la reforma sí. Pero hasta aquí le pondríamos, en esos años en los que no haya cotizado, a estas personas que tengan años que no haya cotización, lo que les pondríamos es la base mínima de cotización. No la base que tenían, sino la base mínima de cotización. Esta reforma del año 97 modificó también los porcentajes aplicables, que luego los veremos, sobre todo veremos los que hay ahora. Con 15 años cotizados se aplicaba el 50% y después se iba aumentando progresivamente un 3% o un 2% hasta el 100% con 35 años cotizados. Esto se modifica también en el año 97. Y esta reforma plantea ya medidas para incentivar el que la gente se jubile más tarde. Unas medidas de una pobreza tremenda y que no tuvieron ningún éxito. Fueron unas medidas que se hicieron en toda Europa. Quiero decir, yo recuerdo un congreso precisamente en el año 97 para ver esta reforma y vinieron de otros países a contarnos lo mismo. Era una idea de que la jubilación era a la carta. A la carta se quedó en que lo que la gente quiere es jubilarse anticipadamente. Pero quiero decir que aquí empiezan a aparecer estas medidas en las que no se jubile la gente a los 65 años, sino que procure alargar su vida laboral. La Ley 40/2007 es la reforma que hay en este momento en vigor, de 4 de diciembre, que aquí no se modifican los años exigidos, pero sí que hay una variación que es muy importante y que sí que al final exigen más años de los que se pedían hasta entonces. Si miráis la normativa, sigue poniendo en todos los sitios que los años que se exigen para la jubilación son 15 años, que son los mismos que vienen con la reforma actual. Pero los 15 años del año 2007 no son los 15 años de este momento. Hasta la reforma del año 2007, en los 15 años incluíamos los días cuota. Los días cuota, ¿qué quiere decir? Que por cada año que cotizamos, añadíamos 60 días por las pagas extraordinarias. Por lo tanto, no cotizábamos cada año 365 días o 360, sino 60 días más por las pagas extraordinarias que las prorrateamos en la cotización del mes. Esto, para que os quede muy claro, significaba que yo con 4.700 días me podía jubilar, dividirlo en años, pero no eran necesarios 15 años, con 4.700 días, eso es lo que se pedía, y con la reforma lo que se piden ya son 5.475 días, que 5.475 días sí que son 15 años, ya no hay nada más que añadir. ¿Está claro? O sea, quiero decir, es un engaño, o sea, sigue poniendo 15 años, lo que pasa que antes no eran necesarios 15 años reales, porque lo que era necesario eran 4.700 días y hoy sí que son ya necesarios los 15 años reales. O sea, además, es curioso porque esta reforma mantuvo esta doctrina de los días cuota, que es una creación de la jurisprudencia, la mantuvo para el resto de las prestaciones, sí que añadimos los días cuota para el cálculo de las prestaciones de incapacidad permanente, incluso para una incapacidad temporal, pero no para la jubilación. Se modificó la jubilación anticipada, dificultándola, sobre todo dificultando la jubilación parcial, con la que se habían, en expresión vulgar, se habían, no me sale tampoco lo que quería decir, que había tanta gente que le había gustado la jubilación parcial que había que poner freno a la utilización de la jubilación parcial. Es decir, era una figura que no se utilizaba, y ahora se habían descubierto todo el mundo que era la única manera de jubilarse anticipadamente sin perder ni un céntimo y bueno, pues había que frenarla, había que poner medidas para que dificultarla.
y se hizo en esta norma. Y, por supuesto, se hacen unas medidas que intensifiquen de nuevo el que la gente quiera jubilarse posteriormente. Son medidas más interesantes que las de la reforma del 97, porque realmente las del 97, a quien tenía una pensión alta es que no ganaba nada. O sea, la pensión máxima seguía siendo la pensión máxima con independencia de que te jubilaras a los 65 o a los 68. La reforma del 2007 no. La reforma del 2007 sí que hizo que ganaras, o sea, que sí que pudieras cobrar algo más, con escaso éxito también, pero sí que ya incidió en este tema. Continuación de estas reformas, como os digo, y vuelvo a decir, si uno lee además la exposición de motivos de la norma, que siempre son tan interesantes y que dicen muchas cosas, sigue hablando constantemente de lo de siempre, la realidad demográfica, que ya la sabemos el bajo índice de natalidad, sabemos realmente que la edad de vida, la edad media de vida es mucho más alta. Sabemos que efectivamente, por lo tanto, la gente cobra las pensiones durante muchos años. Viene en la exposición de motivos también algo que también sabemos. Los jóvenes cada vez se incorporan más tarde a trabajar, estudios y sobre todo mercado, o sea, no les permite, y algo que también sabemos es que encima nos expulsan mucho antes, o sea, lo cierto es que cada vez hay un menor sector de gente que trabaja, o sea, eso es cierto, eso es verdad, pero ya os he dicho, no hay ninguna referencia a lo que es la crisis de mercado, que para mí realmente es lo único importante para el sostenimiento del sistema. O sea, yo no creo que falta la mano de obra, yo creo que lo que falta son puestos de trabajo. O sea, no lo digo en este momento en el que ya sabemos que hay 4.600.000 parados. Quiero decir que lo decía en cualquier momento. Vendrán inmigrantes, se incorporarán mujeres que no se han incorporado. O sea, para mí no es ese el problema, no es el problema que nazcan menos y que duren más. O sea, el problema es que no hay puestos de trabajo y la dificultad de que se creen para el mantenimiento de tantos años de prestaciones. Bueno, esta reforma, que ya veis que es una reforma que yo creo que sí que entrará en vigor, a pesar de que sabemos que habrá un cambio de gobierno inmediatamente, pero esta es una reforma que continúa los pactos de Toledo que se firmaron con el PP, o sea, que quiero decir que en principio no veo ningún motivo para que haya un cambio de esta normativa, pero tampoco lo podemos saber. Esta reforma sí que efectivamente marca ya directamente, obliga a jubilarse de una forma más tardía. 67 años o 65 años si tienes cotizados 38 años y 6 meses. O sea, y si no, efectivamente, la jubilación es obligatoria a los 67 años. Luego comentaremos esto, en el poco tiempo que nos dé, comentaremos algo. La edad media de jubilación en estos momentos, real, son 62,6 años. Es decir, me imagino que lo que se pretende con esto es, bueno, no se jubilarán a los 67, bajaremos la edad media a los 65. Es decir, o sea, supongo. Es verdad, o sea, no faltan argumentos cuando se habla lo que sabemos. La ley, como os decía antes, del retiro obrero, que es la primera norma que crea la pensión de jubilación, lo más parecido a este momento, del año 1919, fijaba la edad de jubilación a los 65 años. La pensión de jubilación, además, surgió, pues esto, de una manera, bueno, pues se dieron cuenta que sí, que había gente que estaba viva a los 65 años y que no cobraba una pensión de incapacidad permanente. O sea, lo cierto es que llegaban pocos, en muy malas condiciones, era gente que estaba trabajando desde los 14 años y en unas condiciones laborales que no tienen nada que ver con las que hay hoy, y que les quedaba muy poco tiempo de cobrar la jubilación. Es decir, el jubilado del año 19, que sí que era a los 65 años, lo único que quería era poder comer, para no morirse ese tiempo. Claro, es que es algo que no tiene nada que ver con el jubilado de hoy en día. O sea, el jubilado de hoy en día no pretende comer, el jubilado de hoy en día pretende vivir, o sea, en otras condiciones que nada tiene que ver.
No se pretende en estos momentos en que se acerque más a la edad en que se vaya a morir, como ocurría en el año 19, sino que, bueno, en el que llegue un descanso de años de trabajo. Esto lo comentaremos después y esta es la idea, que hay que ver si esto es lo que puede dar el sistema o no lo puede dar, que efectivamente igual no lo puede dar. Pero es que el concepto de lo que era la pensión de jubilación no tiene nada que ver con el concepto de lo que es la pensión de jubilación en estos momentos. O sea, es completamente distinto. La base reguladora ya volvemos a cambiarlo. Hemos visto desde el año 80 que se calculaba con los 2 últimos años, pasó a los 8 últimos años, pasó a los 15 últimos años y pasa a los 25 últimos años. Sabemos que efectivamente se calculará con toda la vida laboral, pero esto es lo que está previsto para el año 2027. Tomamos las bases de cotización de los últimos 300 meses, que son 12 por 25, y lo dividimos entre 350, que es lo mismo, es 25 por 14. Lo mismo, los últimos 24 meses en valor real, lo anterior revalorizado de acuerdo al IPC. Pero vais a ver que se cambia lo que es la integración de las lagunas de cotización. Lo veremos en la siguiente. O sea, pero para que veáis, o sea, ya la vida uniforme de un trabajador es que se piden 25 años. O sea, esto ya no tiene nada que ver. O sea, además, lo sabemos, encontrar ya hoy antigüedades de 25 años en una empresa es que va a ser algo muy complicado, o sea, francamente difícil. Se modifican los porcentajes a aplicar, ahora los veremos también, se modifica la jubilación anticipada e incluso desaparece alguna posibilidad de jubilación anticipada muy interesante que existía, muy interesante como medida de fomento de empleo además, o sea, y ha desaparecido, luego la comentaré también. Bueno, lo de las lagunas de cotización, ya os he dicho que para mí es un tema muy importante. O sea, todas las reformas desde el año 97 no hablan más que de contributividad. Contributividad es el término más empleado, ¿no? Yo creo, en estas discusiones de las reformas de la seguridad social. Lo que se pretende en todas estas reformas es eso, es ajustar tu vida laboral a tu pensión. Es que no está mal, pero es como pensar que efectivamente cada trabajador dispone tanto de su vida laboral. O sea, parece que si has tenido una vida laboral buena y bonita y tus 25 años has trabajado como tenías que trabajar y cotizado por la máxima, te quedará la máxima de pensión. Pero bueno, no nos engañemos, eso lo queremos todos. Quiero decir, no disponemos tanto de lo que es nuestra vida laboral o del mercado. O sea, estamos castigando a los que no tienen esa vida laboral estable. Y, bueno, castigarles, me parece que ya se les ha castigado durante la vida laboral como para que luego se les castigue en la pensión. Quiero decir, normalmente no es gente que no haya querido trabajar, sino gente que no ha tenido una vida laboral tan cómoda como la han tenido otros. O sea, pienso que hay mucho de esto y que además se le culpabiliza. Entonces, ese es el tema. O sea, es tanto has contribuido, que es así, es lógicamente, tanto vas a cobrar. Yo os decía que, claro, cuantos más años tomemos para calcular la pensión de jubilación, más fácil será que nos encontremos lagunas de cotización. Yo os comentaba que hasta hoy, una persona del régimen general, ya os he dicho que no ocurre igual con todos los regímenes, pero estamos viendo el régimen general, tomamos la base mínima de cotización, en torno a 600 y pico euros al mes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir ahora es que solamente integramos hasta un máximo de 24 mensualidades. No más, me da igual. Si tienes más huecos, lo siento, el resto será en valor cero. Esto es lo que entendemos con la modificación de la norma, que como toda norma que acaba de salir y que tampoco se ha aplicado, entendemos que es exactamente así. Además, las lagunas comprendidas en los 24 meses a la edad de jubilación las integraremos con el 100% de la base mínima de cotización. Y las otras
solamente hasta la 36, además dice allí, se integrarán con el 75% de la base mínima de cotización. O sea, ya digo, primero, limitamos el número de meses que una persona tiene integración de lagunas de cotización y, segundo, las integramos a una cuantía inferior, o sea, a menos que el salario mínimo interprofesional. Lógicamente, esto tiene que tener unas consecuencias importantes, vuelvo a decir, en quien tenga una vida laboral más pobre. Se modifican también, como hemos dicho, los porcentajes de aplicación a la base reguladora. La base reguladora es la que ya hemos calculado con los últimos 25 años, por lo tanto ya es distinta, y la base reguladora ahora es por los 15 primeros años el 50%, eso es exactamente igual a como está ahora, y lo que sí que cambia es el porcentaje posterior. Hasta ahora era, a partir del año 15º era el 3%, ¿no? Y a partir del año 25º el 2%. Y ahora es por meses. Ahora dice, a partir del año 16, por cada mes, habla de meses, desde 1 y 248 añadimos el 0,19%, y a partir del mes 248 se añade el 0,18%. O sea, se modifican los porcentajes, se supone que lo mismo, adecuándolos a lo que es una mayor contributividad, o sea, al sistema. Esto es básicamente. Hay luego alguna otra modificación, son muy breves, que es la jubilación anticipada. En principio ya solamente va a ser eso, un premio a quien lleve trabajando muchos años, y la jubilación parcial, que es la que os comentaba, que tanto éxito había tenido, pues lo mismo, también se dificulta cada vez más. O sea, para una jubilación anticipada se piden, ya veis, como mínimo 33 años cotizados, y podría ser a partir de los 63 con carácter general, y con una jubilación parcial se piden 30 años, o 25 si alguien tiene una discapacidad. Y la jubilación que desaparece, que os comentaba, que a mí me parece una figura interesante, era esta que existe, que tú te jubilas a los 64 años porque la empresa contrata a otra persona. Entonces, a la empresa le permites que haga un contrato temporal de ese año de duración y tú efectivamente te jubilas a los 64 sin coeficientes reductores. O sea que, y ahora va a desaparecer. Lógicamente, la jubilación anticipada sabéis que tiene coeficientes reductores. Quiero decir que quien se jubila anticipadamente sigue habiendo los coeficientes reductores. Como os comentaba también, eso, el percibo de la pensión de jubilación será compatible con, dice, con trabajos por cuenta propia, dice, cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Yo pienso que esto puede ser muy difícil de controlar y una fuente de que lo de siempre, de que se cree, de que trabaje como autónomo cobrando una pensión, quien pueda, creo que es una fuente de fraudes, pero bueno, aquí aparece y dice, se pretende regular, como os decía, la compatibilidad de la jubilación también con el trabajo por cuenta ajena. Se manda a estudio, se dice que haya un proyecto de ley que se realice. No está hecho, de momento lo que hay es lo que hay hoy, que, como ya os he dicho al principio, la pensión de jubilación, lógicamente, es incompatible con el trabajo, excepto la pensión de jubilación parcial, que es compatible con la jubilación parcial. Como cuestiones buenas, como cuestiones, como digamos, que lo que tiene de positivo esta reforma, dice, se computa como periodo cotizado, lo que he puesto aquí. Dice, la interrupción, o sea, cuando no se cotiza por extinción de la relación laboral o finalización del cobro de prestación de desempleo, dice, entre los 9 meses anteriores al nacimiento de hijo o los 3 meses anteriores a la adopción, acogimiento, etcétera, etcétera, y la finalización del sexto año del nacimiento del hijo. O sea, quiere decir, se añaden un tiempo cotizado en lo que se supone que pierdes cotizaciones por nacimiento de hijos.
Y la última, yo creo que no he puesto más, no he puesto más, es esta, es la de la duración también, será, esto es continuación de la anterior, será 112 días por hijo o menor, como máximo, que se incrementará hasta 270 días por hijo o menor hasta el 2019 y que se tendrán como cotizados los 3 años de excedencia por cuidado de menores. Dos comentarios breves os haré a lo que son, esta es la reforma, que es decir, esta es la reforma visto en grandes rasgos y que me preguntéis luego lo que queráis preguntarme. ¿Cuál es la situación actual de jubilación? En estos momentos, consultada la página web de la Seguridad Social, tenemos 5.264.737 pensiones de jubilación. De ellas, la media de jubilación son 918,77. Número de afiliados a la Seguridad Social en este momento también, consultada la misma página, son 17.500.517. Al régimen general, que es el que nos interesa realmente porque es el que tiene una cotización más elevada, es decir, más proporcionada y de la que estamos pagando esto, son 13.253.361. Son unos 2 millones menos de los que teníamos en el mismo mes del año 2007. Las pensiones de jubilación del sistema contributivo de las que estamos hablando, este número de pensiones de jubilación, se pagan con las afiliaciones a la Seguridad Social, con la cotización a la Seguridad Social. Es decir, lo que cotizamos, como los trabajadores y los empresarios a la Seguridad Social, es lo que sirve para pagar las pensiones del sistema contributivo. Las pensiones del sistema no contributivo se pagan con presupuestos generales del Estado, pero las pensiones contributivas se pagan con las afiliaciones. Lógicamente, hay un problema. Insisto en que para mí no es el problema la bajada de natalidad, o sea, mano de obra se encontraría de todos los sitios. O sea, para mí ese no es ningún problema. El problema real es ese. O sea, el problema es que no hay gente trabajando. Y que no se trata tanto de que tengan que mantener a la gente trabajando más años, porque, bueno, si se van a los 65 entrarían otros. Es decir, el tema es que haya gente, haya afiliación, que crezca la afiliación y que se siga cotizando. O sea, es para que veáis realmente la importancia, o sea, ¿qué es lo que se tiene que reformar o no reformar? Tampoco sé cuánto puede hacer o no puede hacer una reforma. Lo que se tiene que reformar es el mercado de trabajo, o no reformarlo, que sí, tampoco sé cuánto puede influir la reforma del mercado de trabajo, que tampoco éxito tienen. Es decir, lo que se tiene que modificar es esto, es que haya afiliados. Es decir, todo el sistema está sobre esto. Todavía hay un ligero superávit. Ha habido años muy buenos, en la Seguridad Social y, por lo tanto, aún tenemos algo, pero lo cierto es que si cada vez va aumentando, cada año aumenta más que proporcionalmente el número de jubilados, lógicamente. Si a la vez desciende el número de cotizantes, el problema es ese. Pero, insisto, el problema no es en la reforma de la ley. Bueno, estos son remiendos, pero nada más. O sea, el problema será que se cotice a la Seguridad Social. Me da igual que sean inmigrantes, que sean mujeres que se incorporen, que sean más jóvenes o que tengan ya 65 años, pero el problema es que se siga cotizando. ¿Qué es lo que ha hecho esta reforma? Bueno, lo que ha hecho esta reforma son dos cosas. Primero, el que efectivamente o se obligue a jubilar la gente más tarde. Yo, de todas maneras, hace tiempo que comento con mis alumnos algo. Yo creo que no será tanto las reformas las que hagan que se jubile la gente posteriormente, sino el sistema de vida. Es decir, hasta hoy una persona a los 66, 63 años se jubila porque tiene la casa pagada, el coche pagado y los hijos están fuera de casa.
Dentro de 10 años esto es impensable. Dentro de 10 años, el que tiene 65 años le queda una hipoteca de otros 8 años, tiene unos hijos en casa que, por supuesto, no se colocan y se mantienen en casa, y la jubilación a los 63 años, desgraciadamente, no se la van a poder plantear. O sea, que quiero decir que no creo que haga tanto falta una norma que diga a qué edad nos tengamos que jubilar, sino que va a ser el propio sistema el que haga que la gente no se pueda jubilar anticipadamente. O sea que más me parece que van a influir las hipotecas a 30 y 40 años que ha hecho la gente y, desgraciadamente, como he dicho, la tardía incorporación de nuestros hijos que no el que te obliguen. Por una parte, esto es lo que hace la reforma, efectivamente, el que te jubiles más tardíamente, como os he dicho ahora, la media son 62,6, lo que se pretende con la reforma de los 67 es que la bajemos a 65. Y, por otra parte, rebajar la cuantía de la pensión. No hay más, o sea, es así de claro. Esta reforma, igual que las anteriores reformas, lo que pretenden es rebajar las cuantías de las pensiones. Que tampoco lo digo como algo realmente crítico. Quiero decir, lo que nos tenemos que plantear es realmente qué podemos, lo que queremos ya lo sabemos, pero qué podemos dar o qué podemos hacer. Quiero decir, ya sabemos que todo lo que querríamos es poder dar pensiones de 2.500 euros, la máxima son 2.400 y pico, y que las pudiera cobrar casi todo el mundo, pero lo que hay que plantearse efectivamente es si eso es lo que se puede hacer o eso no se puede hacer. Es lo que os comentaba antes. O sea, hoy la pensión de jubilación nada tiene que ver con sus orígenes. Hoy no está pensando uno en jubilarse para quedarse en su casa en la mecedora viendo la televisión. Hoy la gente está pensando en jubilarse para hacer cosas y que le queden muchos años de vida. Esa es la aspiración. Y, por lo tanto, no sabemos si efectivamente el Estado está en condiciones de hacer esto. A lo mejor no se puede, es verdad. Es decir, a lo mejor no tiene nada que ver lo que se espera hoy de una pensión con lo que puede hacer el Estado. A lo mejor, efectivamente, las pensiones están, bueno, pues por lo que sabemos, garantizar unos mínimos y que, bueno, pues efectivamente, planes de pensiones, etcétera, etcétera. O sea, algo que a los ya de mi edad nos viene tardío, pero que, bueno, que la gente joven, pues es lo que tendrá que hacer. Yo creo que la reforma irá por ahí y que además es que todo va a ir por allí. Es decir, no va a ser una sustitución de las rentas de activo. Yo creo que no puede ser, desgraciadamente, eso. No hay que pensar, efectivamente, si me va a quedar lo que yo cobraba anteriormente. Ya digo, que antes era suficiente con que me quedara lo justo, pero es que hoy no, es que la gente hoy no quiere lo justo. Y además quiere que le quede años. Entonces, yo creo que el tema irá por aquí. O sea, el que cada vez las reformas vayan bajando los máximos de jubilación. Algo que tampoco lo sé si se van a atrever. Es decir, también ahora ya empezamos ya en campaña, ya en la anterior no oímos más que se han congelado, o sea, se han bajado los salarios de funcionarios que cobraban 1.100 euros y no se ha bajado las pensiones de los jubilados que cobran 2.400. Y encima a todos los políticos se les llena la boca diciendo que unos que las han bajado y los otros que no las bajarán. Bueno, ¿por qué no? Quiero decir, o sea, a ver si resulta que los únicos intocables son los jubilados. Quiero decir, ¿por qué un jubilado que cobra 2.400 no se le puede rebajar en la misma medida que se me rebaja a mí? Quiero decir, o sea, nada más, o sea, quiero decir, pero no lo sé, parece que sea un tema francamente antipático, el de las jubilaciones. No congelemos más las pequeñas, es cierto, pero hombre, a ver si el resto no va a poder tocarse las pensiones. Ya digo, creo que tiene que ir el tema, no es porque quiera, o sea, yo como todo el mundo aspiro a jubilarme a los 62 y a cobrar la pensión máxima del sistema, pero creo que no va el tema por ahí, creo que el tema va porque se garantice cada vez una cuantía inferior, más baja, las estamos bajando ya, se irán bajando los límites y que, bueno, y que el resto que se busque la vida como se le permita. Bueno, básicamente, muchas gracias.